nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Bueno, buenos días, hermanos que nos escuchan en sus hogares. Vamos a iniciar este culto de adoración a nuestro Dios. Vamos a hacerlo con mucho amor, mucha honra, a pesar de que esta situación que nos lleva a hacer esto nos embarga, pero el Señor nos va a sustentar. Vamos a tener una oración de ofrecimiento, vamos a orar. Amantísimo Padre que moras en el cielo y en todo lugar, una vez más, Señor, te damos las gracias por este hermoso día que tú nos das.
Agradecido estamos, Señor, por tu misericordia, por tu amor y tu poder, el cual nos demuestras en cada uno de nosotros. Señor, ponemos en tus manos este orden de culto. Señor, quita lo perfecto y a lo perfecto delante de ti, Señor. En tus manos, pues, encomendamos tu palabra, el mensaje de este día, Señor, y también las alabanzas y los signos, Señor. En tus manos, pues, nos encomendamos, Señor. Alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con el orden del culto. Vamos a tener el himno número 43. Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío lo respetará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra mañana de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y calidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Continuando con el orden del culto, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en el libro de Isaías, capítulo 6, del versículo 1 al 13. La palabra de Dios dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada de tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no os comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en la casa, y la tierra está hecha en un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicados los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar con el orden del culto. Vamos a entonar el himno número 600, firmes y adelantes. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo
Vamos a continuar con el orden del culto. Vamos a tener otra vez la palabra de Dios. Vamos a abrirla. Ahora lo vamos a hacer en el libro de Lucas, capítulo 3, del versículo 1 al 20. El libro de Lucas, capítulo 3, del 1 al 20. La palabra de Dios dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y sus hermanos Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisania tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda la carne la salvación de Dios. Y decía a la multitud que salía para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también a él hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará en el fuego. Y la gente preguntaba, diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondió, le dijo: el que tiene 2 túnicas, de él dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba expectativa, preguntándole todo su corazón si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de en que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en sus manos, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodes, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además encerrado a Juan en la cárcel. Esta es palabra de nuestro Dios. Continuando con el orden del culto, vamos a prepararnos para escuchar el mensaje: desatar las correas del calzado, al cargo de nuestro pastor Ignacio Hernández Obando. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor por este grande privilegio que Él nos concede de poder abrir su palabra en estos momentos y así escudriñarla a través de su Santo Espíritu y sacar esas enseñanzas que tanto necesitamos hoy en día. Dice el verso número 16 del capítulo 3 del Evangelio según San Lucas: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar las correas de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En esta tarde, hermanos, vamos a dar inicio a una serie de mensajes basados en personajes, por supuesto, bíblicos. Personajes no es que estén olvidados, sino más bien los vemos dentro de un contexto histórico de la palabra
y no ponemos mucha atención tal vez, o poca atención, a los personajes que traen para nuestra vida grandes enseñanzas, como es el caso de Juan el Bautista. Voy a invitarles que inclinen su rostro, cierren sus ojos, vamos a orar. Soberano y eterno Dios, a ti te damos la honra y la gloria, Padre, porque solamente tú lo mereces. Y en esta tarde, Señor eterno, estamos rogándote que tú nos guíes con el poder de tu Santo Espíritu en este tiempo de enseñanza de tu palabra, Padre. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como decía, Juan es uno de los personajes que hasta cierto punto no se le ha dado un lugar o no se ha tratado de sacar una enseñanza que tiene para nuestra vida este personaje. Simplemente lo vemos como el antecesor de nuestro Señor Jesucristo, el portavoz de nuestro Señor Jesucristo anunciando las buenas nuevas del Evangelio. Y cuando Cristo aparece en escena, Él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Al analizar la historia de Juan el Bautista y el trabajo que él desarrollara en aquel entonces, muchos podrían pensar que lo que él trataba era de buscar un liderazgo dentro de la bendita obra de Dios. Sin embargo, si analizamos esto a conciencia, encontramos que no es así. Porque en realidad el objetivo de Juan era no traer a sus seguidores hacia él mismo, sino hacia la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, dirigirlos, en otras palabras, hacia Jesús. Y por eso, esto manifiesta una personalidad humilde, sencilla, una personalidad de verdadera entrega consciente, que el trabajo que estaba desarrollando era inferior para él que el que Cristo iba a iniciar. Esto habla de un personaje que tenía en gran estima a su Maestro, a su Señor y Salvador, y que él simple y sencillamente era el heraldo que Dios había llamado para ir delante de él y preparar, como dice la misma palabra, el camino del Señor. Él reverenciaba sin lugar a duda al ungido de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y lo demostró en todo momento, no solo en sus predicaciones, sino también a través del contacto que él pudiera tener con nuestro Señor Jesucristo. Recordamos un hecho importante en base de esto. Cuando Cristo se acerca para ser bautizado por Juan, Juan le reconoce, le dice: es que yo tengo que ser bautizado por ti y no yo bautizarte. Eso habla entonces de la estima, la gran estima que sentía Juan el Bautista por nuestro Señor Jesucristo. En cierta ocasión, él dijo algo muy claro, muy cierto, que tiempo más tarde se llevó a cabo allá en Juan 3, capítulo 3, verso 30. A él le es preciso crecer, pero a mí menguar. Cuando estaba hablando acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a él le es preciso crecer, es decir, nuestro Señor Jesucristo, y a mí me es necesario menguar. Tal vez el ministerio de Juan, podríamos decir, fue demasiado corto. Sin embargo, fue un ministerio de poder, porque estaba presente el mismo Espíritu de Dios con su gracia y su poder manifestándose en este personaje. En la Biblia, en los 4 evangelios, hablan exactamente de Juan el Bautista.
con algunas variaciones precisamente en sus traducciones. Tenemos, por ejemplo, allá en Mateo 3:11, dice, cuyo calzado no soy digno de desatar. Marcos, capítulo 1, verso 7 dice, a quien no soy digno de desatar agachado las correas de su calzado. Y Juan y Lucas se refieren casi literalmente al respecto. Pero para poder entender este versículo 16 y la expresión que él no era digno de desatar las correas de su calzado, tenemos que ir al aspecto cultural precisamente de esta expresión. Había una costumbre de que cuando un invitado llegaba a un hogar, venía un criado, le quitaba las sandalias, le lavaba los pies, se los secaba perfectamente bien, tomaba las sandalias, las limpiaba y volvía a ponérselas al invitado. Y esto lo hacían regularmente en sus fiestas, cuando fuera posible. Y en ese sentido, mis amados hermanos, se habla que no cualquier siervo o criado podía hacer este trabajo. Solamente aquellos que estaban, podemos pensar que de una más baja categoría, no cualquiera lo hacía. Aquellos que tenían baja categoría eran los encargados de realizar este trabajo. ¿Por qué? Porque aparentemente este trabajo era un tanto humillante, denigrante. Pero interesante es el hecho que cuando Juan se expresa de esta manera, está manifestando que aún siendo así, él no era digno de realizar ese trabajo, porque se sentía menos y se sentía incapaz de recibir tal privilegio delante de nuestro Dios. Y creo que esto habla mucho del carácter de Juan. En otras palabras, está diciendo que por ningún motivo él iba a permitir, él no iba a permitir que hubiera una comparación entre él y nuestro Señor Jesucristo. Porque para él no había punto de comparación entre los dos. Simple y sencillamente, él era un siervo, un servidor, un criado, y nuestro Señor Jesucristo era el grande, el Señor de señores. Así lo contemplaba precisamente Juan el Bautista. Es más, a pesar de esa humildad que Juan el Bautista manifiesta, y esto es interesante, nuestro Señor Jesucristo habla acerca de él. Allá en Mateo capítulo 11, el verso número 11 también, y que dice que todos los nacidos de mujer antes de su tiempo, refiriéndose a Juan el Bautista, no había nadie más grande que él. Dios, en su gracia infinita, lo pone en un lugar especial. Sin embargo, Juan no se sentía así en ningún momento. Podríamos decir entonces, como se dijera en cierta ocasión, Juan era la estrella de la mañana que alumbraba, pero que se opacaba precisamente cuando aparecía el sol de justicia, que era y es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que nosotros pensemos en este personaje como un ser especial, que Dios lo tomó para desarrollar un ministerio especial dentro de su obra, pero que en ningún momento, pudiendo ser un líder, tal vez de alguna de esas sectas que populaban en ese entonces, no lo quiso ser. Simple y sencillamente porque él entendía su papel, su situación
delante de nuestro Dios. Él, por supuesto, tenía una opinión muy elevada de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no le permitía a Él sentirse igual, mayor que nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, se sentía menos dentro de la obra de Dios. Por eso es que dice, no soy digno de desatar las correas de su calzado. Teniendo en mente entonces este panorama cultural y esta manera de pensar de Juan el Bautista, veamos en primer lugar qué es lo que nos enseña este varón a través de su acción. En primer lugar, nos enseña que ningún servicio sagrado se debe de tomar a la ligera. Es decir, que todo lo que nosotros, en otras palabras, podamos hacer en la obra de Dios no es algo ligero, sino que en todo momento debemos de darle la importancia necesaria, porque se lo estamos haciendo a nuestro Dios. Lo estamos haciendo como para nuestro Dios y no para el hombre mismo. Desatar las correas del calzado de nuestro Señor Jesucristo parecía tal vez algo trivial, parecería algo común, algo corriente, incluso pareciera algo que se tenía que rebajar, humillarse. Sin embargo, para él no le importaba absolutamente nada de esto. La importancia para él, simple y sencillamente, era servirle a nuestro Dios. La pregunta entonces es, ¿por qué tengo yo que rebajarme como cristiano, como parte de la iglesia de Cristo, a llevar pan a los hambrientos? ¿Por qué tengo yo que rebajarme para ir a cuidar a un enfermo al hospital o a su casa? ¿Por qué tengo yo que rebajarme y acercarme a un drogadicto y hablarle de la palabra de Dios? ¿Por qué tengo yo que rebajarme si encontramos algún borracho tirado? ¿Por qué tengo yo que rebajarme para levantarlo? A veces esta manera de pensar nos impide realizar la obra bendita de Dios de caridad, de misericordia hacia otras personas. O simple y sencillamente, ¿por qué tengo yo que ir a buscar el asno para que nuestro Señor Jesucristo haga su entrada triunfal a Jerusalén? ¿Por qué tengo yo que servir a las mesas? Muchas veces encontramos cristianos que no quieren hacer absolutamente nada. Y es interesante que algunos teólogos le han denominado a estas personas cristianos de guantes blancos, porque no hacen nada. Pero eso sí, están siempre dispuestos a criticar, a ver los errores de otros para criticarlos, y ellos no hacer absolutamente nada. Son personas, dicen algunos teólogos, que no son capaces de doblar sus rodillas y orar por el pecador. Son personas que no son capaces de llevar el evangelio a las personas que tanto lo están necesitando hoy en día. En medio de esta pandemia que estamos viviendo, hay tantas personas que necesitan palabras de consuelo, palabras de aliento, y nosotros no somos capaces de hacer esto. De ahí precisamente que es necesario que pensemos en el trabajo que Juan el Bautista estaba desarrollando en ese entonces. Tal vez podamos comparar esto como aquel niño que ve llegar a su padre del trabajo cansado, se sienta en la sala y corre el niño y le quita los zapatos, y luego corre y trae las sandalias para ponérselas. Pareciera un trabajo humillante para la vida de este pequeño. Sin embargo, algo muy distinto
Este pequeño lo está haciendo por amor, por entrega a su Padre en todo momento. Y sea el servicio más humilde, aparentemente más insignificante que nosotros podamos realizar en la bendita obra de Dios, es tan importante para nuestro Dios como también para el resto de la iglesia misma. Se habla de un predicador que fue invitado a predicar a un lugar lejano. Camino allá se desató una gran tormenta que, podemos decir, impidió en todo momento que la gente llegara a la pequeña iglesia, al pequeño templo donde él iba a predicar. Estuvo esperando un rato, porque la lluvia no cesaba, y solamente llegó una persona. Lo interesante es el hecho de que este predicador predicó su sermón como si la iglesia hubiese estado llena. Le predicó a una sola persona. Terminó, se despidió, se fue, pasaron los años, y al cabo de mucho tiempo, cuando este predicador regresa al mismo lugar, se encuentra que ya no había una iglesia, sino que había muchas iglesias cristianas en ese lugar. Y él preguntó, ¿cómo fue esto? Si no había quien predicara. Y se presentó un varón y dijo que él había compartido el mensaje de Dios. Y gracias a la labor que este personaje hizo de evangelismo, se formaron muchas iglesias. Este fue precisamente el que escuchó el mensaje en labios del predicador, le impactó, le llenó y lo puso por obra. Eso es importante. Aparentemente la predicación de este hermano predicador no era tan importante o no era tan necesaria con una sola persona en el templo. Sin embargo, hizo el trabajo que logró formar varias iglesias más adelante. Las cosas pequeñas, hermanos, para nuestro Señor Jesucristo, cosas pequeñas que nosotros podamos realizar, es sumamente importante dentro de la obra de Dios. Estando en la casa de Dios, tal vez sacudir las bancas, limpiarlas, tal vez barrer, ver que todo esté en orden. Son trabajos sencillos, trabajos tal vez humildes que no cualquiera lo hace, pero que son de grande importancia dentro de la bendita obra de Dios. Pero eso sí, todo depende del espíritu con que nosotros realicemos el trabajo del Señor. No por una mera costumbre, sino por una verdadera entrega a la bendita obra del Señor. Zacarías, el profeta Zacarías, en su capítulo 4, el verso número 10, nos dice: no despreciemos el día de las pequeñeces. Es decir, que le demos la importancia necesaria aún a las cosas más pequeñas, sobre todo en la bendita obra de Dios. Sea lo más humilde el trabajo que nosotros podamos realizar en la obra de Dios, es de grande importancia, porque va a traer grandes bendiciones a nuestra vida y a la vida de toda la iglesia. En segundo lugar, por unos momentos consideremos nuestra propia dignidad. ¿A qué me refiero esto? Simple y sencillamente, mis amados hermanos, que debemos de saber qué es lo que estamos haciendo dentro de la obra de Dios, tomar conciencia de ello, y que en ningún momento nos debemos de sentirnos inferiores a otros. Existen algunos hermanos que les gustan ser servidos, pero no les gusta servir a otros. En cierta ocasión fui a un culto
donde me invitaron a predicar. Iba yo acompañado de otro hermano, de un anciano de iglesia. Nos dijeron que no nos fuéramos porque iba a haber un convivio. Bueno, nos quedamos, pero nosotros nos apartamos y nos fuimos a un lugar muy apartado. Estábamos sentados ahí, estaban sirviendo las mesas y de repente se acercó uno de los ancianos de esa congregación, de esa iglesia, y dijo: hermano, ustedes no se deben de sentar allí, vénganse acá. Y nos llevaron prácticamente a la cocina. Y ahí estaban todos los pastores y todos los ancianos. Y el resto de la iglesia estaba afuera. ¿Qué daba a entender esto? Que había ciertos privilegios. Y yo le dije a mi compañero: hermano, no estoy de acuerdo con esto. Me siento incómodo, porque somos iguales a esos hermanos. Gracias a Dios porque nos dan un lugar, pero eso no importa tanto como el lugar que debemos de darle al Señor en nuestra vida. Pero debemos de tener siempre presente, mis amados hermanos, que el hecho que yo realice un trabajo humilde, sencillo dentro de la obra de Dios, no quiere decir que soy inferior a otros, inferior al pastor, a los ancianos, a los diáconos, o simple y sencillamente al que abre la puerta y la cierra para los hermanos que están llegando. No. Dentro de la obra de Dios todos valemos y todos somos de gran importancia dentro de la obra de Dios. Pablo, aconsejando a la iglesia de Corinto, allá en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 11, dice de la siguiente manera: y esto eran algunos de ustedes. ¿Qué les quiere decir Pablo a estos hermanos con estas palabras? Simple y sencillamente que siempre recordaran de dónde habían venido, pero que ahora ellos tenían una nueva dignidad delante de Dios, gracias a la salvación que Jesucristo les había dado en su momento. Por eso Juan el Bautista decía: yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Sin embargo, sabía que él tenía esa dignidad delante de Dios, porque era el heraldo de nuestro Señor Jesucristo. No debemos entonces, hermanos, por ningún motivo sentirnos inferiores a otros. Todos en la viña del Señor, en la obra del Señor, somos exactamente iguales. Para el Señor somos importantes, tanto el hermano más humilde de condición, que trabaja haciendo cosas pequeñas, como el hermano que predica. Todos somos importantes dentro de la obra del Señor. Y yo creo que en ese sentido también debemos de pensar en un ejemplo importante en nuestra vida como cristianos. A menudo tenemos en nuestras iglesias hermanos de carácter difícil, al que es difícil podernos acercarnos y decirles algo. En cierta ocasión, un hermano llegó a mí y me dijo: hermano, yo ya no vuelvo a hablar con esa hermana, porque resulta que me acerqué a ella y le pregunté: hermana, qué gusto, ¿cómo está? Y me respondió: ¿cómo me ves? ¿Acaso me ves mal? ¿Acaso tengo algo, hice algo malo? Me respondió de una manera tremenda y le dije: hermano, esa hermanita tiene un mal carácter. No te preocupes, ya por inercia actúa de esa manera. Lo que tienes que hacer, y me dice: pero es que yo no estoy dispuesto a soportarle. No estás dispuesto a soportar, pero tienes que hacerlo, porque el Señor demanda de que tú debes de perdonar 70 veces 7.
y no ha llegado la hermana 70 veces. Entonces, perdónale y sé humilde y acepta a la hermana tal y como es. Lo importante es que tú manifiestes en todo momento humildad delante de Dios. En tercer lugar y por último, encontramos que todo debe estimularnos a no desanimarnos. Si a mí me llaman para barrer el templo, para sacudir las bancas, si a mí me llaman para lavar los baños, mantenerlos limpios, yo no debo de sentirme inferior en ningún momento. Sin embargo, no debemos de permitir también en que un desánimo en nosotros. A mí me dan el trabajo más deprimente y a otros les dan un trabajo que muchas veces ni logran desempeñar. Sin embargo, tenemos que hacerlo. Juan decía, no soy digno de desatar las correas de su calzado o de sus sandalias, manifestando de esta manera que el hecho que él hiciera un trabajo humilde, aparentemente sencillo delante de Dios, un tanto olvidado, para él era de suma importancia, y esto no permitía que entrara el desánimo en su vida. Cuando nosotros permitimos que el desánimo por X causa entre a nosotros, simple y sencillamente no vamos a trabajar en la obra de Dios. Algo que debemos de entender, hermanos, que lo mismo que Juan, todos hemos sido llamados por el Señor a su obra, y no nos llamó para estar sentados, sino para trabajar, para rendirle un servicio a Dios, no olvidando que todo lo debemos de hacer como para Dios. Es importante que como iglesia de Cristo no olvidemos este hecho. No somos dignos, sí, no somos dignos ni de estar sentados en la casa de Dios. No somos dignos de adorarle y glorificarle porque Él es un Dios grande y maravilloso que todo lo llena. No somos dignos. Pero Cristo nos ha llamado y nos ha dado esa dignidad delante del Padre para que ahora nosotros estemos en su presencia, para que ahora nosotros rindamos frutos a través del servicio que le podamos dar a nuestro Dios. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, y nosotros debemos de alumbrar como Dios quiere. Claramente la palabra del Señor nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Somos una luz, como lo fue Juan el Bautista, lo somos también nosotros. Luego entonces no debemos de permitirnos dejar de alumbrar esa luz que Cristo nos dio, sino debemos de compartirla constantemente a toda persona que esté cerca de nosotros. Tenemos un trabajo arduo que realizar, hermanos, sobre todo en esta problemática de virus, de pandemia que estamos viviendo. Tenemos un trabajo que realizar. Es una obligación nuestra, como pueblo de Dios, darle ese servicio al Señor, aún llevando el mensaje de salvación a las personas que aún no quieren conocer del Señor Jesucristo. De ahí precisamente la importancia que debemos de darle a todo trabajo que nosotros desarrollemos para el servicio de Dios. Ir a repartir folletos, ir a los hospitales, llevarles alimento a los necesitados, es importante, hermano. La gente está necesitando hoy por hoy palabras de aliento, acciones que manifiesten amor, que manifiesten misericordia. Y los llamados para realizar este trabajo somos nosotros, el pueblo de Dios. No somos dignos de realizar ese trabajo, pero Dios nos ha llamado para ello. Que la palabra de Dios nos ayude a entender que debemos de ser humildes en todo y estar dispuestos a obedecerle al Señor. Oremos.
Bendito y eterno Dios, te damos las gracias, Padre, porque a través de tu bendita palabra tú nos hablas y nos indicas, Señor eterno, qué es lo que tenemos que hacer para agradarte en todo. Señor, permítenos emular a Juan el Bautista, quien con humildad, con verdadera entrega, con verdadero temor y temblor delante de ti, te servía, Señor eterno, sabiendo que su fin estaba próximo. Gracias te damos, Señor, por llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por llamarnos a trabajar dentro de tu bendita obra. Y permite que así el servicio más humilde, aparentemente más insignificante que nosotros podamos realizar en tu obra, nos ayude a entender que es tu voluntad y que a través de ello estamos honrando y glorificando tu bendito nombre. Que así sea, Señor, te lo rogamos y te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es palabra de Dios, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por la vida de nuestro pastor. Gracias porque le ha dado ese don de explicar su palabra, de exponer su palabra. Y en respuesta a la exposición de esta palabra vamos a entonar el himno número 601, a la batalla, oh cristiano. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salir, luchar con nuestro capitán, en la constante el ir, seguir sin vacilar, y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Bien, continuando con el orden del culto, su palabra dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ha llegado el momento de las ofrendas y los diezmos. Allá en casita podemos tener listas nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Ya que pase toda esta pandemia podemos traerlo aquí a la iglesia. Bien, vamos a orar por las ofrendas y los diezmos.
Amantísimo Padre que moras en el cielo y en todo lugar, una vez más, Señor, te agradecemos, Señor, por las ofrendas y los diezmos que han sido depositadas. Señor, te pido pues que las multipliques para seguir engrandeciendo tu evangelio en este lugar. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos por el trabajo que nos das y darte lo que te corresponde. Te pedimos pues que suplas las necesidades de aquellos que en estos momentos, Señor, no tienen este recurso. Súplelo, Señor, sabiendo que eres el Dios de amor y dador para todas las cosas. Por eso te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, para concluir este culto a nuestro Dios, vamos a tener la oración final y bendición del Señor. Vamos a orar y el pastor Ignacio nos hace la oración de bendición del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos permitiste, Señor, elevar estas palabras a ti, Padre, y estamos agradecidos por recibir tu palabra. Señor, que este culto que hemos ofrecido a ti, Señor, llegue con olor fragante ante usted. Te doy gracias, Señor, porque nos dices este privilegio de estar aquí en tu casa y quizás con estos medios poder llegar hasta los hogares de cada uno de nuestros hermanos. Y allá donde ellos están, reciban muchas bendiciones. Padre, y el que esté pasando por situación de enfermedad, Señor, te pedimos que seas un médico por excelencia y que, Padre, esto nos ayude a reflexionar el amor que tú tienes para con nosotros, pero que también nosotros debemos, Señor, apreciar ese amor que tú nos das. Gracias, Señor, por todas las cosas que suceden porque tienen un fin. Te alabamos pues, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a tener la bendición de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos. Amado del Señor, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Refugio incomparable eres tú, Jesús. Calmas la tormenta, cubres con tu gloria mi debilidad. No hay nadie más como tú, no hay. Pues eres paz en medio de la tempestad, eres luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Eres mi fuerza.